Y se viene una mesa de análisis que va a sacar chispas, que va a dejar la víbora chillando. Señoras y señores, me da mucho gusto saludar a nuestra corresponsal Alina Duarte, periodista de a pie y miembro de esta familia Sin Censura. Querida Alina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Vicente. Saludas a ti, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. Pues vámonos, porque también ya está listo Patricio Zamorano, analista internacional, académico, director del Council on Hemispheric Affairs en Washington, D.C. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, acá desde Washington, D.C., ya la tarde-noche, así que un placer, Vicente. Gracias por acompañarnos, y también a Leonardo Flores, analista internacional, coordinador de Code Pink en América Latina. Gracias, Leonardo, por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Vicente. A ver, Alina Duarte, inicio contigo. ¿Cómo ves esto de la OEA? Porque mucho se ha hablado y pareciera que en la oposición en México siguen pensando que la luna es de queso. Van y se quejan con la OEA, acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador, como en su momento Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, acusó con el rey de España al autoritario López Obrador. ¿Cómo percibes esta idea de la OEA sin credibilidad, sin autoridad moral, como observador de las elecciones en nuestro país, Alina? Eso, yo empezaría diciendo, ¿no? Hoy la OEA se ha configurado como, se ha develado tal cual es, ¿no? Desde hace varias décadas. Sin embargo, hoy el cinismo que tiene un Almagro al frente de esta institución, pues es difícil ocultarlo. Y estas estrategias, pues ya lo andarán compañeros, también colegas, ¿no? A quienes admiro, a Leonardo, a Patricio, quienes tienen experiencia, larga experiencia también con el tema de la OEA. Creo que hoy es imposible negar que se trata de un instrumento político, un brazo directamente articulado por el Departamento de Estado en Estados Unidos, una organización que, más allá de hacer un trabajo institucional de observación, hemos visto lamentablemente cómo ha sido dirigida y cómo ha sido utilizada para mermar en la democracia de distintos países, generalmente, ¿no? Cuando se trata de estos países que no necesariamente son serviles a Washington. Quisiéramos ver una OEA, así como se ha pronunciado y como ha orquestado la configuración de organismos como el Grupo de Lima, ¿no? En contra de Venezuela. Me hubiese gustado ver una OEA que estuviera denunciando las múltiples violaciones de derechos humanos en Chile, a cargo de Sebastián Piñera, en donde hubo decenas de personas no solamente heridas, ¿no? Sino que incluso a los disparos les sacan los ojos, abusos por parte de las Fuerzas Armadas, y eso no se condena, como no se condena por parte de la OEA lo que está ocurriendo en Colombia con decenas de muertos, en donde obviamente el gobierno de Iván Duque es responsable de ello. Al contrario, hemos visto que utiliza esta plataforma, un Almagro, para inmiscuirse en los asuntos internos, no necesariamente en pro de la democracia y los derechos humanos, sino a través, y sobre todo en esto que podríamos decir, ¿no? Lo que se le considera estos golpes blandos o estos golpes de Estado segunda generación, a través de mecanismos que se hacen pasar por democráticos, como son elecciones en nuestros países. Pues llega la OEA a meter su cuchara, ¿no? Y a hacer lo que hizo en Bolivia, configurando, orquestando y cooperando con un abierto golpe de Estado en alianza con las fuerzas militares de este país, entrenadas muchos de ellos en la Escuela de las Américas, por ejemplo, con las oligarquías nacionales, internacionales y con Washington. Esa es hoy la OEA, y lamentablemente lo que estamos viendo en México es cómo la derecha de este país, en específico, pues estos grupos del PRI, PAN, PRD, voceros de los empresarios o empresarios buscando cargos, lo que estamos viendo es que están repitiendo exactamente el mismo guión que ya han hecho estos grupos de oposición a gobiernos progresistas o de ultraderecha en toda América Latina. Patricio Zamorano, estrategia, campaña de la que deba de preocuparse el mexicano de a pie con esto de voy a quejarme con la OEA, y te lo pregunto porque hace unos minutos platicaba con la secretaria general de Morena, el partido en el poder, y Citlali Hernández me decía, pues no, a nosotros no nos han buscado, no nos han citado, y pareciera que en la OEA sí hay un esfuerzo por acercarse a los partidos de oposición. Insisto, campaña, estrategia que deba de preocupar al mexicano de a pie. Sí, mira, lo que pasa es que la OEA, primero que nada, tiene una historia joven en su intervención como observadores electorales en México, ¿no? Han sido pocas
observaciones desde el último tiempo. Yo personalmente tuve la posibilidad de ser observador electoral de la OEA en México el año 2009 y por supuesto ha pasado mucha agua bajo el puente y viendo cómo se ha desenvuelto la OEA en los últimos años. Por supuesto, no es la OEA que yo fui parte bajo José Miguel Insulza, que tuvo una obra electoral bastante activa en rescatar muchos de los procesos populares que hubo en América del Sur y en América Central bajo Insulza. Por ejemplo, esa fue la observación electoral que ayudó y que apoyó certificar que no hubo fraude cuando sale el FMLN en El Salvador con Funes como presidente. Fue la misma OEA que apoyó todo el proceso popular de Evo, por ejemplo. Esa OEA ya no existe, no hay ninguna duda. Tenemos ahora a la OEA de Almagro, que es una OEA totalmente parcializada y que cumple básicamente con mucho de lo que plantea Estados Unidos como política exterior, desde Estados Unidos hacia América Latina, y en ese sentido ha causado un daño tremendo. Hay que recordar que lo que pasó con Evo, el golpe contra Evo, fue un desastre enorme, moral, técnico de la OEA, certificado por varias universidades de los Estados Unidos que probaron que este informe de la OEA en que anunciaba cierto fraude electoral a favor de Evo era completamente falso y equivocado, y la OEA, sabiendo los errores técnicos, aumentó la presión contra Evo y a favor de los golpistas. Eso es un desastre moral de la OEA que recuerda, que no es nuevo, que recuerda a la vieja OEA de la Guerra Fría, la misma OEA que suspendió a Cuba, por ejemplo. José Miguel Insulza, tengo que recordar que yo tuve el placer de estar en la Asamblea General de San Pedro Sula, bajo Insulza, cuando Insulza apoyó que se cancelara la suspensión de Cuba del año 62. Entonces, esa OEA ya no existe, no hay ninguna duda. Almagro se ha comportado, el secretario general, como un brazo político de los Estados Unidos, y en ese sentido lo que pasó en Bolivia ya fue el colmo del desastre electoral, del desastre técnico, de una observación electoral que debiera ser imparcial y que debiera garantizar la legitimidad de las elecciones a todos los sectores, tanto oposición como gobierno. Así que en el caso de México, yo te diría que México tiene una legislación un poco más fuerte. Yo recuerdo cuando fui observador el año 2009, han habido 5 observaciones en México el 2009, 2012, 2015 y 2018. Son observaciones más de apoyo técnico, de acompañamiento. No es lo mismo que certificar que las elecciones sean legítimas o no. La ley de México nunca aceptaría una intervención como esa, y en ese sentido, claro, la institucionalidad de nuestros países ha permitido a veces que la OEA intervenga más allá del mandato, ¿no? Del mandato de deberse a los gobiernos de América Latina. Así que yo te diría, es de preocupación lo que expresaba la ex senadora Hernández, es de preocupación lo que tú señalas, en el sentido de que la OEA hasta ahora no se está reuniendo con todos los sectores, solamente con la oposición. No es el mandato de la OEA, pero repito, bajo Almagro hay que tener cuidado porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y qué interesante lo que lo plantees así con esta claridad, Patricio Zamorano. Leonardo Flores, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera ha dicho que México no soportaría, no enfrenta las condiciones para un golpe, pero muchos hablamos de la posibilidad de un golpe blando que se esté maquilando, se esté organizando abajo, un golpe blando, la guerra híbrida, como le quieran llamar. ¿Tú percibes a la OEA como parte de un esto, lo que sea, golpe blando, guerra híbrida, o de plano es pues la OEA promotora de la democracia? ¿Cómo lo visualizas, Leonardo? No, absolutamente. La OEA es una herramienta que se utiliza en estas guerras híbridas, en estos golpes que hemos visto en los últimos 5 o 6 años en América Latina. Y de hecho, me parece bien que el presidente López Obrador había dicho eso, pero yo creo que lo mismo pensaban en Bolivia en septiembre del 2019, antes de que llegó la OEA a tergiversar los resultados de las elecciones. Entonces también hemos visto la OEA como una arma utilizada en esta guerra híbrida, por ejemplo, contra Venezuela, que la OEA ha violado sus normas no sé cuántas veces con respecto a Venezuela. El hecho es que Venezuela ya salió y había salido de la OEA, y después de que salen de la OEA es que permiten que los embajadores del supuesto presidente interino Juan Guaidó se sienten en el
Consejo Permanente. La OEA también apoya los planes de cambio de régimen en Nicaragua proporcionados por Estados Unidos. La OEA también, como bien dijo Alina, no se pronuncia sobre las violaciones graves de derechos humanos que han ocurrido en Chile, en Colombia, que ocurrieron en Ecuador en el 2019, que ocurren en Haití, pero en estos últimos días Luis Almagro sí se ha pronunciado en solidaridad con el pueblo de Israel, sin mencionar las atrocidades que han cometido contra los palestinos. Entonces, eso en particular, eso demuestra de que lo que hace Almagro es seguir la línea del Departamento de Estado de Estados Unidos, posiciona a la OEA como una herramienta multilateral donde Estados Unidos tiene todo el poder y de esa manera le tuerce los brazos a los otros países de la región para que actúen como Estados Unidos quieren. Yo creo que esto hay que denunciarlo permanentemente porque obviamente la OEA no promociona la democracia ni los derechos humanos, lo que promociona es el imperialismo estadounidense. Alina Duarte, creo que lo hemos platicado en algunas ocasiones. Bueno, si no sirve la OEA o México se pronuncia incluso por la actuación del secretario general, ¿qué haría México como parte de la Organización de Estados Americanos? No es una cosa sencilla decir nos vamos y que todo quede en el aire, pero creo que la gente de a pie se estará preguntando, bueno, ¿y entonces qué nos queda a los mexicanos de a pie con una OEA sin credibilidad, sin autoridad moral, que vendrá a observar las elecciones y con un árbitro electoral igual, con la credibilidad por los suelos? Yo pregunto, ¿qué le queda al mexicano de a pie con estos observadores, árbitros, disque autoridades? Mira, yo creo que esto es parte todo de una estrategia muy amplia, ¿no? No hay que pensar nada más a la OEA como el único instrumento del cual se pueden hacer valer las oligarquías de este país, los grupos que no están de acuerdo con el proceso actual que se está llevando a cabo hoy en México. La OEA tiene un rol. Sin embargo, es fundamental también la politización de la ciudadanía, el que estén al tanto de lo que está ocurriendo. Y yo recuerdo también, al haber estado ahí en Bolivia y que hoy lo recordaba, era este tema de que pasaron varios días, no nada más fue el tema de la OEA, sino que la ciudadanía, al pensar que tenían el control en el poder, ¿no? A cargo de Evo Morales, creían que eso era suficiente. Sin embargo, se perdieron muchísimos días de movilización, se perdieron muchos días de organización, creyendo que bastaba con tener el gobierno. Y yo creo que hoy en México también esa discusión a veces tendría que ser mucho más fuerte. Se conquistó el gobierno, pero todavía no se ha conquistado el poder. Todavía hay muchos grupos, muchos poderes fácticos que por la vía de los hechos, eso, ¿no? Son fácticos porque siguen ostentando el poder de este país. Y la OEA se aprovecha de eso y hace ese tipo de alianzas y son los que terminan operando estos procesos de desestabilización. Hoy en México creo que tampoco me suena descabellado, yo sé que no es fácil salirse de la OEA ni que sea nada más un capricho, un berrinche, sin embargo, con toda esta serie de argumentos, Vicente, yo no estaría descartando que el mexicano de a pie estuviera exigiendo a la Cancillería de este país tomar cartas en el asunto. Me parece inaudito que venga hoy el secretario general de la OEA y emita un comunicado condenando de terrorista al grupo Hamas sin ni siquiera llevar a cabo una discusión dentro de la OEA sobre cuál va a ser el pronunciamiento en la situación de lo que es plenamente una ocupación por parte del gobierno de Israel en contra del pueblo palestino. Sacan estos pronunciamientos como si esa fuera la conclusión de debates democráticos dentro de esta organización y en realidad lo único que está haciendo es ponerse al servicio de ciertos intereses que no necesariamente son debatidos ni puestos a plebiscito, ni mucho menos dentro de esta institución. Yo sé que, bueno, están ahí ejemplos claros históricamente. Bueno, Cuba se retiró, la expulsaron de la OEA y después cuando le dijeron puedes regresar, la OEA dijo no, gracias, no tenemos a qué regresar a la institución. Y después el ejemplo de Venezuela, que una vez que se demostró que no había consenso, y es algo que también se implementó como narrativa, que todos los países estaban en contra de Venezuela y la OEA demostró que no era verdad, que
Colombia, Estados Unidos, Chile no tenían la mayoría dentro de la asamblea de la OEA, del Consejo Permanente de la OEA, y fue por eso que crearon el Grupo de Lima. A pesar de todo eso, pues decidieron retirarse, ¿no? Como una opción política, que dijeron hasta aquí, esto no me funciona, ¿no? Esto no es democrático, y se retiraron en un proceso bastante largo, que si no mal recuerdo fue más de año y medio, casi 2 años, para lograr retirarse. No es fácil, no es decir ya me voy, y que México, en ese sentido, yo creo que sí habría una urgencia de repensar si tenemos el tiempo suficiente, que podría empezar ese proceso México y decir hasta aquí, la OEA no es un espacio democrático, es un instrumento político de ciertos intereses afines a Estados Unidos, y que aún así, tomando la decisión, tardaríamos casi 2 años en salir de ese organismo. Creo que es un debate que bien podría darse hoy en día, Vicente. Así es, y Patricio Zamorano, analista internacional, académico, director del Council on Hemispheric Affairs de Washington. Déjame preguntarte, el papel de la OEA, los señalamientos de financiamiento del USAID, del NET, precisamente a organizaciones opositoras al gobierno de la Cuarta Transformación, ¿podría darnos una idea de la visión que tienen del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington, en el gobierno del hoy presidente Joe Biden? ¿O ante qué estamos? ¿Son desarticuladas las cosas? Porque hay incluso una nota diplomática ya del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se explique cómo es que ha llegado este financiamiento a organizaciones opositoras, y estoy intentando analizarle a la gente todas estas bolitas de nieve, si en algún momento se juntan o tú las ves desarticuladas. No, mira, esto tiene que ver con una estrategia totalmente planeada, de una diplomacia blanda que se llama en inglés en los Estados Unidos soft diplomacy, y que ejerce los Estados Unidos con total impunidad. El ejemplo que tú estás dando se repite en todos los países de nuestra América Morena. Se repite, por supuesto, durante muchos años, mucha intervención directa en Venezuela, usando programas o eufemismos, llamándolos como de protección de la democracia, o de nuevo liderazgo juvenil, o ofreciendo becas para gente de oposición que se identifica de la oposición contra los procesos revolucionarios, que se les beca para que vengan a los Estados Unidos, y luego se les financia y se les forma parte de una ideología pro-estadounidense contra los procesos populares o más progresistas de América Latina. Eso es extremadamente común. Se está haciendo en Nicaragua, se está haciendo por años, se intenta hacer en Cuba, por ejemplo, especialmente desde Florida. Estados Unidos no puede penetrar en Cuba de una manera concreta como sí lo hace en el resto de nuestros países. Imagínate que Venezuela, imagínate que Argentina, que Chile, que cualquier país, tanto de gobierno de centro derecha, de centro izquierda, extremos, de todo el espectro político, imagínate que financiaran a grupos internos en los Estados Unidos, a vista y paciencia del gobierno de los Estados Unidos, para operar contra la propia administración de Joe Biden, por ejemplo. Es ridículo. Ningún país aceptaría, en cuanto a su soberanía, que otro país interviniera de una manera directa con fondos para organismos que van a operar políticamente contra sus propios gobiernos. ¿Por qué América Latina acepta que los Estados Unidos ejerza ese nivel de influencia? Esa es la gran pregunta que uno se hace cuando ve los procesos de intervención, que algunos han sido radicalmente violentos, como el Allende de Chile, y otros un poco más encubiertos, como lo que se ha intentado en Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua y en otros países. Entonces, para la gente que nos escucha, que nos ve, no hay ninguna duda que los Estados Unidos ejerce esta diplomacia blanda, se aprovecha de los cánones legales que cada uno de los países ofrece para intentar influenciar, usa toda su influencia a través de los medios de comunicación, usa su influencia a través de las embajadas, de los consulados, usa su influencia a través de las conexiones militares, a través del arte, de la cultura,
usa todas las herramientas posibles para mantener una influencia que hay que recordar en todo caso que va disminuyendo. Hay que recordar que Estados Unidos ya no es el foco que era antes, no es el foco primario para exportaciones, para influencia política. Hay otros focos que se han abierto de manera bastante exitosa en esta última época. Está el caso de China, Rusia, Europa, la relación sur-sur con África. La verdad es que se ha diversificado el capital político internacional de América Latina y eso yo te diría que es un tema positivo. Quiero nomás cerrar esta opinión un poco citando lo que se ha dicho hasta ahora Alina Leo con una anécdota importantísima que describe a la administración de Luis Almagro de una manera bastante fuerte. En abril del 2017, Almagro estaba desesperado para hacer un voto más contra Venezuela y como no lo lograba, como no tenía el apoyo en esa época de la presidencia del Consejo Permanente que estaba bajo la Bolivia de Morales, Luis Almagro hizo una operación para dejar fuera del Consejo Permanente al embajador de la OEA ante Bolivia y reemplazarlo durante 2 horas por el representante de Honduras, otro gobierno que sabemos que es totalmente golpista, que ha hecho fraude electoral ya 2 veces la presidencia de Juan Orlando Hernández, y ese fue el representante que Almagro eligió para ponerlo en la presidencia del Consejo Permanente para lograr un voto contra Venezuela, voto que no alcanzó el quórum, no hubo suficientes votos así y todo hizo una declaración señalando que un cierto número de países había votado contra Venezuela. Y luego, claro, el embajador de Bolivia fue restituido en su posición un par de horas después. Eso te refleja un poco cuál es el nivel moral de esta OEA actual de Luis Almagro, que yo te diría, del punto de vista político, del punto de vista académico, la verdad es que no tiene ninguna moralidad en su ejercicio internacional, así que esperamos que las autoridades de México estén bien conscientes de este tipo de influencia negativa, ¿no? Déjame cerrar, Leonardo Flores, contigo. Leo Flores es analista internacional, coordinador de Code Pink en América Latina. ¿Qué papel jugarán los medios de comunicación en caso de que algo pudiera salir mal? Salió mal en Bolivia y fueron los medios de comunicación los que intentaron maquillar la situación. En México tenemos una grave fragmentación, una realidad muy interesante en los medios de comunicación. ¿Qué adviertes desde los medios de comunicación para vender precisamente la imagen de la OEA o la realidad apocalíptica en México en caso de? ¿Cómo lo percibes tú, Leo? No, los medios van a jugar un papel fundamental. Eso se vio, como lo dijiste, en Bolivia, que fueron los medios los primeros en agarrar este mensaje de Almagro y difundirlo en todo el mundo, creando esta narrativa de que había un fraude electoral cuando no lo hubo. También los medios jugaron un papel súper importante en Ecuador, donde no hubo fraude, pero sí hubieron condiciones electorales desiguales gracias a todo el apoyo que recibió la campaña de Lazo en los medios. Entonces yo creo que el mensaje o la moral, la lectura que deberían tener en México es que la importancia de medios independientes como Sin Censura, de otros medios alternativos, donde sí se puede hablar ciertas verdades, en los medios corporativos no permiten hablar de estas realidades. Entonces sí tenemos que tener nuestros ojos en lo que dicen los medios para poder contrarrestar de inmediato. Eso va a ser fundamental. Eso es una lección que se ha aprendido en Venezuela, por ejemplo, con los medios no solo estatales, pero medios comunitarios. Eso ha ayudado a que ahora, por ejemplo, el 80% de los venezolanos están en contra de las sanciones, a pesar de que los medios tienen 7 años diciendo que las sanciones no afectan a la población. Ahora, por fin, gracias a todo el trabajo que han hecho los medios y centros de pensamiento independientes, ya sabemos que eso no es cierto, que las sanciones afectan a todos. Entonces, eso sí es un reto que tiene México, ¿no? De contrarrestar a los medios corporativos para difundir la verdad. Leonardo Flores, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que sigan lo que publicas, lo que compartes en redes sociales, sobre todo, Leonardo Flores? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? Bueno, en Twitter me pueden buscar en @LeonardoEFA y también, por favor, visiten la página de Code Pink, codepink.org. Ahorita tenemos una campaña contra Luis Almagro pidiendo su renuncia. Ándale,
pues yo creo que va a haber muchos mexicanos que se van a sumar precisamente a esa campaña, Leonardo Flores. ¿En dónde es? Digo, porque tengo esa duda para darme la vueltecita. ¿En dónde la encontramos? Es codepink.org/OAS. Muy bien, pues ahí está para la gente que esté interesada. Muchas gracias por acompañarnos, Leonardo Flores. Patricio Zamorano, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te respaldan? ¿En dónde te leen? Sí, yo quiero ofrecer un par de twitters, uno súper fácil, @zamoranoinfo, ese es en Twitter, @zamoranoinfo, y el otro es de nuestro centro de pensamiento COHA, que es COHA oficial con 2 Fs, porque es en inglés official, COHA oficial con 2 F, ese es el Twitter de nuestra organización del Consejo de Asuntos Hemisféricos aquí en Washington, D.C. Muchas gracias, Patricio. Alina, ¿cómo te despides tú? Muchas gracias, Vicente. Pues agradeciendo también a los dos grandes compañeros que tuve la fortuna de conocer también en Washington, D.C., a Leonardo, a Patricio, con quien también colaboro en este Consejo de Asuntos Hemisféricos, y que les invito pues a que me sigan en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también de 1 a 2 aquí en Sin Censura todos los domingos. Un abrazote, Vicente. Muchas gracias, Leo, Patricio. Leo, Patricio, que sea un compromiso de seguirnos viendo en este espacio libre como el viento. Creo que lo hemos demostrado una vez más, y si los medios corporativos no quieren, los medios independientes no callarán, no nos doblarán. Les mando un abrazo, Leo, Patricio, Alina, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Un abrazo. Chao.